invitación. Vamos a ver un tema interesante, ¿no? Porque la clavícula tenemos el concepto que cuando se fractura a nivel medio diaficiario, pues el manejo es conservador y por lo general apegarnos a la ética casi nunca tenemos ningún problema. No olvidar el tipo de desplazamiento que existe en una fractura de clavícula, el que viene siendo el fragmento interno dirigiéndose hacia arriba, hacia atrás, el fragmento externo casi siempre desplazándose hacia abajo. Pero aún así permitiendo un contacto que hace posible que el manejo de la clavícula, y eso está en libros de texto de medicina general, pues es conservador mediante un tirante en 8, vendaje en 8, un tirante para la clavícula, y rara vez tenemos que meternos al manejo quirúrgico, ¿no? Aun cuando se haga manejo conservador, las complicaciones en la manejo de la fractura de clavícula son relativamente controlables, a veces puede quedar prominente, es raro que haya alguna lesión vascular o alguna lesión neurológica, y se han reportado casos aislados en la clavícula, puede pegarla al vértice pulmonar. Aún en los casos en donde queda corta la clavícula y se habla de que puede haber una pérdida de la fuerza en la retropulsión o antepulsión del hombro, pues realmente es raro que por una clavícula cabalgada se tenga que hacer algún manejo quirúrgico posterior. ¿En qué casos entonces vamos a tener que considerar el manejo quirúrgico de la clavícula? Cuando decimos clavícula, insisto, nos referimos a la fractura del tercio medio, pues cuando desde luego no pega, cuando puede haber algún compromiso neuromuscular. Las fracturas del extremo distal que hay que considerarlas totalmente aparte. La presencia de lo que a veces se conoce como hombro flotante, que es la fractura del cuello de la escápula con la fractura de la clavícula. Algunos casos de fracturas expuestas que se deben fijar desde el principio. Y esto que es muy importante y que se acepta hoy en día, fractura de clavícula que está ampliamente separada, prácticamente equivale a cirugía. Algunos artículos recientes en donde se habla acerca del manejo conservador o quirúrgico de la clavícula, pues se llega a la conclusión que en aquellos pacientes que se someten a manejo quirúrgico, la evolución es tan buena como el manejo conservador, y esa primera ventaja inicial que se obtiene pasa desapercibida conforme los pacientes se va pasando el seguimiento, de tal manera que no hay gran ventaja en algunos casos. Las técnicas operatorias, tanto como placas como clavos, se han reportado como efectivas, y la cirugía, insistimos, puede ser considerada aquellos pacientes que son activos en los que se requiere que por algún motivo o necesidad rápidamente tengan que recuperarse. En algunos otros artículos más completos de revisión de la clavícula llegan a la misma conclusión. Mientras sea estable, la fractura de clavícula se puede manejar en forma conservadora, e insistimos, esta separación o gran separación de los fragmentos parece ser que ya está quedando como una indicación absoluta de manejo de la fractura de clavícula. La pseudoartrosis pues es una complicación, sobre todo cuando existe esto, mencionamos e insistimos esta separación de los fragmentos. Si hay un fragmento intermedio, un tercer fragmento, es importante no perder de vista la objetividad, y a ese paciente se le puede manejar con un tirante con buen resultado. Pero cuando está separado hay que protocolizar bien al paciente, y en estos casos en donde puede haber algún tejido interpuesto o la misma fractura en un momento determinado desplaza la fractura, pues puede hacer que sea quirúrgica. Las fracturas bilaterales de clavícula, que algunos autores proponen como una indicación quirúrgica, la verdad no está muy bien sustentado, e insistimos, esta es una indicación muy precisa. La falta de consideración de las fracturas, pues puede ser que no se haya colocado de forma adecuada el tirante, el paciente no lo utilizó el tiempo debido, y pasa algo curioso: aquellas pseudoartrosis hipertróficas son dolorosas, las atróficas no tanto, pero pues al final de cuentas las dos requieren manejo quirúrgico. Tanto las placas como los tornillos, las placas con tornillos como los clavos se han utilizado con relativo éxito, y muchos tipos de placas han sido diseñadas, algunas han tenido la forma contorneada de la clavícula. Se utilizan mucho las placas de contacto mínimo, los resultados son relativamente buenos en la gran mayoría de los casos. A veces requieren abordajes un poquito amplios. Ya en los 90 comienzan los reportes de buenos manejos de la clavícula con algunas placas, aunque Jupiter en su primer reporte habla hasta del 15% de complicaciones. Boyer empieza a manejar este concepto de la placa de contacto mínimo y haciendo cortes regulares para que la clavícula pueda adaptarse mejor al implante. Algunos otros reportes que han habido placas de tercio de media caña, incluso placas de SP con buenos resultados.
Balmer es el que dice que hay que decorticar y colocar muy bien la placa, y si es necesario llegar a hacer esto en un momento determinado, eliminar los extremos de la pseudo y colocar un bloque intermedio de clavícula. Los fijadores externos, aguas con ellos nada más, los reportes son muy escasos, los resultados son buenos, pero pues está lleno de como yo le menciono aquí a mis alumnos, de culebras, ¿no? Está el paquete ahí abajo, está el vértice del pulmón, hay que tener cuidado con colocar los pines. Los reportes a nivel mundial son escasos, los resultados son buenos, pero pues este detalle de tener un aditamiento a un lado del hombro, ¿no? Como si tuviera un periquito ya todo el día, pues no debe ser muy cómodo. En relación a los clavos, es lo primero que se utilizó. Yo creo que los que nos hemos dedicado a esto siempre hemos estado tentados a una clavícula de colocar clavos, con el problema es que esto se desplaza como pasa con los clavos de Kirchner. Se fueron diseñando otros clavos en donde había una rosca para sujetarlos, como fue el clavo de Knowles, el clavo de Rush, que se utilizó también para clavícula, con el acodo en un extremo que evita la migración hacia adentro, pero no la migración hacia afuera. Pasa lo mismo con el clavo de Hagi modificado. También se ha utilizado los clavos de Puncher, había un clavito de Puncher con los mismos principios prelaminado. También hay reportes en donde desde luego clavos de Steinbach, el clavo de Eber que se utiliza para escafoides, pues también hay un clavo Mandar que se ha utilizado para clavícula. La misma OR reporta estos resultados utilizando enormes tornillos de esponjosa, pero no es hasta los 80s en donde el doctor Colchero habla ya acerca del primer clavo bloqueado, en donde ya se tiene el concepto del clavo de clavícula que se evita la rotación mediante el bloqueo. Este es el clavo NE, que primero fue un clavo granulado, luego se hizo un clavo liso, y finalmente en el 2005 lo que yo llamo el mismo principio pero inverso, que es el mismo bloqueo, solo que en este caso utilizando pernos en donde el clavo entra a través de un perno que tiene un sujetador, y el principio es exactamente igual, evitar que se bloquee, como en este caso, este clavo desarrollado por el doctor Diego Velázquez, en donde se coloca el implante, se evita la rotación, y realmente pues los resultados son muy buenos, ¿no? La fractura consolida, aquí con el clavo retirado, y se puede resolver casos como pseudos en este ejemplo, donde la fractura había sido manejada inicialmente con una placa de contacto mínimo, al final de cuentas se va a pseudo y se resuelve con este clavo. En términos generales, lo que viene siendo la utilidad del injerto, se ha visto que en aquellas hipertróficas se puede utilizar el hueso formado para ayudar a la consolidación. Hay autores que dicen que de plano no se requiere injerto si está bien fijada la clavícula. Nosotros tenemos experiencia utilizando el clavo NET combinando con injerto atado de leña. 17 casos manejados de esa manera tuvieron muy buenos resultados. Utilizamos el clavo NET, que es un clavo que, insistimos, evita la rotación, y de esos 17 pacientes que manejamos no tuvimos problemas, logramos la consolidación. Este es el principio, si es una pseudoartrosis hipertrófica, se limpian los extremos, se recanaliza la fractura. Una vez recanalizada se pasa el clavo, después de colocar el clavo vean cómo se bloquea con los tornillos. Finalmente colocamos el injerto en forma de costillas de barril alrededor, sea atrófica o hipertrófica. Esa es la técnica quirúrgica. Aquí se alcanza a ver el tipo de problema que había hipertrófico. Ya colocado el injerto, ese es el resultado radiológico final. Al año después de haber retirado el implante, la paciente recuperando el arco. Manejamos tanto tróficas como hipertróficas, todas nos consolidaron a los 3 meses. Solo un caso nos migró el clavo. Estos son algunos ejemplos. Lo que insistimos: fracturas de clavícula muy desplazadas de plano. Hay que pensar ya en su fijación. Aquí utilizamos el clavo NET con crestelieca, costillas de barril, resultado bueno. Primero este otro caso, que es en donde tuvimos la migración del clavo. Vean cómo ustedes se va soltando los tornillos, al final se suelta el clavo completamente, pero ya se había logrado la consolidación de la fractura, y ese es el resultado final al año, sin secuelas en cuanto a la movilidad. Otro ejemplo: a veces pueden engañar las proyecciones radiográficas. Es muy importante pedir una proyección verdadera de clavícula, porque a veces en la placa de hombro se pierde si existe o no existe contacto. Si no hay contacto, simplemente no va a pegar. De tal manera que el manejo de las fracturas de clavícula sigue siendo hoy en día conservador. ¿Cuándo vamos a considerar el manejo de una fractura de clavícula como quirúrgico? Cuando los fragmentos de plano estén ampliamente separados. Desde luego, si no pegó la clavícula, pues esto va a ser quirúrgico, ¿no?
Cuando se tenga que hacer un manejo quirúrgico en un paciente, hay que plantearlo de forma juiciosa y ver el tipo de paciente, qué es lo que se va a hacer con ese paciente. Las placas de contacto mínimo, hoy en día las placas LSP, dan muy buen resultado y definitivamente en relación a los clavos, nosotros recomendamos el implante que evite la rotación del clavo. Este es un clavo bloqueado. El injerto de cresta ilíacas, ya se dijo, en las pseudoartrosis hipertróficas puede utilizarse el mismo hueso neoformado. En la técnica que nosotros manejamos, consideramos que es un medio adicional de inmovilización, ¿no? Y esto que hemos visto a lo largo de la literatura mundial es una barrabasada, operar una clavícula, etc. Pero realmente a veces sí hay fracturas de clavícula que no se justifican que sean quirúrgicas. Menos del 1% de ellas se operan, ¿no? Así este es el concepto realmente que hay. Y hemos visto grandes catástrofes cuando se escoge mal el implante. Algunos casos están súper justificados, tal vez recuerden yo que tengo la sangre azul y la piel dorada, en las finales Chivas Pumas. A un jugador de fútbol se le operó y prácticamente a los 3 días fue a jugar fútbol. Y pues no hizo nada, pero al menos estaba allá, ¿no? Entonces, en algunos casos muy seleccionados, los pacientes deben de contemplarse manejo quirúrgico de entrada. Gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si quieren, para el doctor. Si no, le agradecemos su presentación y continuamos con la doctora Inés Saldívar, la cual es